iglesia, asamblea, templo, capilla, basílica, catedral, diócesis, santuario. No es tan difícil. En realidad es muy sencillo poder explicar y entender todo esto. Pero quiero subrayar algo. Esta explicación, porque estamos hablando de definiciones de palabras, aplica de una manera muy clara en el idioma español. En la lengua del inglés va a tener algunas variantes porque estamos hablando de palabras diferentes. Pero en español, que es el idioma en el que nos estamos moviendo, es muy fácil poder entender la distinción entre una y otra. Empecemos con estas dos palabras que nos deben de quedar muy claro: iglesia y templo. La iglesia es la asamblea, es la gente, es el pueblo, eres tú y yo, somos nosotros la iglesia. El templo son las paredes materiales, es el edificio, es donde nos reunimos. Fíjate bien, el templo es donde se reúne la iglesia. De tal manera que cuando decimos la iglesia de Santa María, en realidad nos estamos refiriendo al pueblo que se congrega en el templo dedicado a Santa María. No propiamente, cuando decimos iglesia no nos referimos a la construcción material, nos referimos a la gente, al pueblo. Tú y yo somos iglesia y hay iglesias que no tienen templo. Ahora bien, el templo al ser un lugar físico, al ser un lugar que congrega a las personas y al tener unas características incluso sociales y culturales, lo podemos distinguir en diferentes grados de acuerdo a su importancia, a su capacidad de congregar, a su historia. Podemos nosotros definir algunas características como templo. Ya vimos que nos referimos a la construcción material. Bien, capilla es un lugar pequeño. Capilla usualmente puede ser un cuarto, por así decirlo, que está adentro de algún templo. El templo puede ser grande y puede albergar muchas capillas en su interior. Ahora, cuando nos referimos a parroquia, es totalmente una idea diferente, porque parroquia es un territorio son los feligreses que contiene un territorio específico donde el templo principal, lo llamamos así templo, o algunos lo llaman parroquia, y las demás capillas que dependen de la administración de este templo más grande, las llamamos así, capillas. Pero, ¿qué sucede cuando este templo parroquial, que es el más grande, adquiere una dimensión histórica? Bueno, muchas veces se le otorga el título de basílica, pero una basílica es un templo que usualmente está asociado con algún acontecimiento histórico. Ahora, cuando el templo no solamente es algo histórico, sino que además congrega mucha gente, usualmente mucha más de la que le limita el territorio parroquial, entonces puede recibir el título de santuario. Pero un santuario es un templo donde usualmente alberga gente que es incluso fuera de su territorio parroquial. Ay, ¿suena muy confuso? No lo es. Lo importante aquí es distinguir entre iglesia y templo. La iglesia somos tú y yo. El templo es la estructura material. La parroquia es una porción de la iglesia, del pueblo de Dios que está limitado en algún territorio. Ahora, diócesis. La diócesis es el conjunto de varias parroquias que están bajo el cuidado pastoral de un obispo. Y el obispo, usualmente la iglesia en donde el obispo celebra la misa, se le llama catedral, porque es la iglesia de referencia o es la madre de todas las iglesias, porque ahí es donde el obispo tiene su cátedra.
Ahí es donde el obispo da su cátedra, de ahí la palabra catedral. Pero no quiero detenerme en todas esas definiciones lingüísticas o de vocabulario. Lo que me interesa mucho ahorita es la palabra iglesia, porque esa es la más importante. Alguien pudiera destruir el templo, pero eso no nos afecta a la iglesia. Construiremos otro templo y ya. Pero un templo sin iglesia, pues el día de mañana se va a convertir en un museo o en un restaurante o qué sé yo, en qué. Pero el templo no es en realidad lo importante. Lo importante es la iglesia, la gente, tú y yo. Vayamos más profundizando esta idea. En hebreo, la palabra kahal, significa reunión, congregación, asamblea. Es la reunión en donde tiene como finalidad escuchar la palabra de Dios e incluso tomar algunas decisiones religiosas y políticas. Entendamos que en el Antiguo Testamento la religión incluso cubría muchos aspectos políticos. Esa es la palabra kahal. Pero cuando la Biblia se traduce al griego, esa palabra empieza a adquirir dos dimensiones que cuando se traducen al español llegan con esta idea muy clara. Sinagoga, que es la asamblea reunida, eso es lo que significa la palabra sinagoga, asamblea reunida, y la otra palabra es iglesia, que significa asamblea convocada. Asamblea reunida contra asamblea convocada. De ahí que la palabra sinagoga se refiere únicamente a las reuniones del Antiguo Testamento, donde la asamblea se reúne. Pero el nuevo Israel, la asamblea que es convocada, se asigna para el Nuevo Testamento. O sea que nosotros somos iglesia, porque Dios es el único quien puede congregar y convocar a todo el pueblo de Israel que está distribuido o disperso en todo el mundo. De ahí que el ser iglesia significa que es Dios quien nos convoca. Ahora, estas asambleas, la iglesia, la asamblea convocada por Dios, es una necesidad para los cristianos, porque la iglesia es un pueblo congregado por el amor de Dios, es una iglesia. Un cristiano no puede vivir solo, necesita a otros hermanos, y los otros hermanos son también congregados por Dios. De tal manera que el ser iglesia para el cristiano no es una opción, es una necesidad. Repito esta idea, porque pudieran quemar todos los templos, pudieran demoler todos los templos. Pero mientras haya iglesia, mientras haya hermanos que se reúnan por sentir o por el llamado, respondiendo la noción del Espíritu Santo, quien es quien nos convoca, la iglesia permanecerá. Resulta que el 12 de febrero del año 304, viajemos en el tiempo. El 12 de febrero en el año 304, en las actas de los mártires, encontramos un testimonio sorprendente. Porque en Cartago, África, el presbítero Saturno y otros 12 cristianos fueron martirizados cuando el procónsul romano les preguntó: ¿os reunís en celebraciones de culto? ¿Tenéis ejemplares de las Escrituras? A lo que el presbítero Saturno contestó: nos hemos reunido pacíficamente para celebrar el Día del Señor. Para nosotros es una necesidad, porque no entendemos el ser cristiano sin reunirnos. Y tampoco entendemos cómo pudiera suceder que el Día del Señor no tenga esa reunión de los cristianos.
Algunos de los espectadores que presenciaron y que fueron los que escribieron las actas del martirio, ellos atestiguan y dicen, qué necedad del procónsul en esa pregunta. Por supuesto que todos los cristianos se reúnen. No se puede entender un cristiano sin tener una reunión y sin celebrar al Señor. ¿Te das cuenta? El ser iglesia es una necesidad. Por eso las personas que acaban de tener un encuentro con Dios o que salen con un retiro, salen con una necesidad de fraternizar, de estar reunidos, de orar, de prolongar esas reuniones fraternas, donde haya hermanos que responden a la noción del Espíritu Santo o al llamado de Dios para reunirse. Ahí está la iglesia. Entonces, el templo, es bueno que tengamos templos. Es bueno que tengamos lugares propios, cómodos para poder reunirnos, pero es indispensable el ser iglesia. Habrá templos muy bonitos que por no tener el cuidado en crecer como iglesia se convierten en museos. Pero la iglesia es la que en realidad le da culto a Dios, piedras vivas en la construcción espiritual de este templo. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo y cuando nos congregamos somos iglesia.